Ya está. No sé, por alguna razón tengo el Zoom súper cambiado, la actualización está hasta que me acostumbre un poco. Pero ahí vamos. Ramoncito, oramos para empezar el estudio Oramos. de este miércoles. Eh, Señor, una vez más agradecidos, Padre, por este Mm. tiempo, el día de hoy, por la vida, la salud. Nos has cuidado hasta este momento, Dios. Y aquí continuando, Señor, con nuestra fe hacia tu palabra, Señor, querer aprender de ella, Dios, y gracias por este tiempo de poder reunirnos. En mitad de semana, Dios, que es bueno, gratificante, enterarnos más de la vida de los eh, antiguos cristianos, Dios, que tuvieron la dicha de compartir con Cristo en forma personal, Dios, y el ejemplo que queda para nosotros para poder edificarnos cada vez más, Dios. Sabemos que tenemos que crecer, dice tu palabra, en la plenitud tuya, pero es la dedicación y el empeño de cada uno de los. Bendiciones para los hermanos que tienen el deseo de agradarte en el sentido de crecer espiritualmente y también por Julio, por sus enseñanzas y por todo lo que podemos ingresar en este tiempo, Dios. Y gracias por eso, gracias por las oportunidades que nos das para desenvolvernos en nuestro quehacer diario, en nuestra vida cotidiana, comentar de tu palabra, porque ese es el propósito, Dios, siervos tuyos y llevar tu mensaje a todo el mundo, a las personas que no saben. Gracias por eso, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ujú. A ver, el texto que empezamos la semana pasada fue el texto de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Hicimos el versículo 22, ¿no? Que en Reina Valera contemporánea, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿no? Y el Bien. versículo 23 dice que vamos a tratar el día de hoy, dice, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo que resalta de este versículo, sobre todo el 22, es que habla en singular, ¿no? Y habíamos quedado que por temas del estudio, y vemos que siempre se habla de frutos, ¿no? Pero ¿por qué se habla de frutos si el texto bíblico, en muchas versiones, en alguna versión sí dice que los frutos, ¿no? Tratan de arreglar un poco el texto, pero en sí se habla de un fruto que tiene ciertas características, ¿no? Y cuya característica principal es la con la que comienza el texto, que es el amor, ¿no? Entonces, estos frutos, por decirlo así, se van enganchando uno al otro. ¿Y por qué se dicen fruto? Porque son cosas que deberían de salir de forma natural del espíritu de un cristiano, ¿no? ¿No? Entonces, un cristiano que tiene el Espíritu Santo como guía, que es morada, entonces dice que es moral, el Espíritu Santo debe de tener estas, ¿no? Debe de salir naturalmente estos frutos, ¿no? Estas características, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, si es que no tienen alguna duda de lo anterior que hemos visto, con el versículo 23, que es el siguiente fruto, ¿no? Entre comillas, que es la mansedumbre, ¿no? Julio, Sí, Ramón. acá, y como a veces, ¿qué pasa? Que a veces cuando nos expresamos, ¿no? Y a veces es en una forma global, ¿no? Los frutos, decimos nosotros, ¿no? Porque Ujú, ya nos hemos acostumbrado que son varios dentro de una exposición mm, o cuando uno quiere hablar de este tema, ¿no? Gálatas ujú. 5 que es muy particular porque te detalla cada cosita, ¿no? Y entonces decimos, sí, los frutos, ¿no? Porque para nosotros son varios, pero acá en la palabra en lo que dice, y conforme tú lo has explicado, es Ujú, el fruto porque detalla cada uno, o sea, tenemos que estudiarlo cada uno, ¿no? O sea, ujú. y o sea, claro, cada uno. Entonces, es por eso que la expresión, ¿no? Es como que también hay veces, justo que en estos días que hemos estado en clase con César, dice Sodoma y Gomorra,
Y siempre nos hemos acostumbrado a decir Sodoma y Gomorra, pero sabemos que son dos ciudades y cada Ujú. una con su rey, o sea, son cosas independientes. Y también en la Biblia dice, y rey de Sodoma, nada más. Pero nos hemos acostumbrado a decir Sodoma y Gomorra. O sea, no, Señor, que castigó a las dos ciudades, Ujú. pero son dos ciudades independientes, ¿no? Y pues, Claro, o sea, esa era la pregunta ahí venía, ¿no? ¿Y por qué lo dice? A veces Sodoma y Gomorra, pero el otro vivía solamente en Sodoma, no en Gomorra, ¿no? claro, pero el Entonces, o castigo sea, fue para las nos dos. acostumbramos, nos acostumbramos a expresarnos de esa manera, ¿no? Por eso te decía, como Ujú. que generalizamos, ¿no? En este caso, los frutos, ¿no? Que, claro, Ujú. ¿cuál es amor? Porque son varios, pues, ¿no? Pero en la Ujú. palabra es la edificación, como dices tú, la edificación de cada uno, ¿no? Ujú. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo en amor, paz, paciencia, bondad en cada uno, ¿no? Ujú. Ese cuando habla de escudriñar las escrituras, es eso, es escudriñarla, meternos y averiguar punto por punto, ¿no? Ujú. Mm. Bueno, siempre estas analogías, que eran que eran fácil de entender es- para la gente, ¿no? Sí, Pablo usa analogías Eh, de, en el mundo griego usa analogías de atletismo, de carreras, de olimpiadas, ¿no? Porque eso eh, era lo que el griego entendía en su día a día, ¿no? O sea, oye, tenemos las olimpiadas, los juegos, entonces siempre va a usar ese tipo de cosas. Jesús solía usar analogías de pastoriles, ¿no? O sea, de la oveja, del lado, o de los frutos, ¿no? Entonces, no, la higuera, ¿no? ¿Por qué por qué es una enseñanza interesante es la de la higuera, ¿no? ¿Por qué secó la higuera, no? ¿Qué culpa tenía la higuera, no? Entonces, uno analizando bien eso, por poner un ejemplo, ¿no? La higuera la seca no porque no da fruto en realidad, sino porque tiene la apariencia de dar fruto y no los da, ¿no? O sea, no, tiene hojas, o sea, tiene ciertas circunstancias que dicen, no, pero está dando fruto, pero no está dando fruto, ¿no? Entonces maldice la higuera, ¿no? Y la higuera se seca, ¿no? No es porque da fruto o no fruto, porque al fin y al cabo las plantas tienen su estación y sus momentos que dan ¿no? ¿no? Como la primavera, ver, los otoño son estacionales, ¿no? Pero eh, esta higuera en particular tenía todas las características de alguien que da fruto, de una planta que da fruto, pero no los daba, ¿no? ¿Cómo traspolamos esa enseñanza? A veces nosotros podemos parecer buenos cristianos por fuera, ¿no? Pero no eh, damos fruto, ¿no? Entonces ahí viene el problema, ¿no? Porque esto debería ser así, ¿no? Es una analogía que siempre se usa y nosotros tenemos que entenderlo así, ¿no? O sea, que son fáciles, deberían ser fáciles de entender, ¿no? O eran fáciles de entender en ese contexto de esa gente en el siglo primero, ¿no? Entonces, ya hemos visto, como decía, como ya hemos dicho, hemos visto uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿no? Y fe, ¿no? Ahí nos hemos quedado en fe, en pistis, ¿no? Ahora vamos a entrar a mansedumbre, ¿no? Entonces, después de la fe, ¿no? La siguiente virtud que se menciona en las escrituras es mansedumbre, que en griego es prautes, ¿no? Y si bien algunas versiones, ¿no? Eh, por ejemplo, la Reina Valera dice mansedumbre, hay otras traducciones, ¿no? Otras versiones, mejor dicho, que tienen humildad y apacibilidad, ¿no? Ahora, si bien estas interpretaciones como humildad, apacibilidad reflejan algún aspecto, ¿no? de la palabra prautes, el término en sí, lo más cercano en castellano es mansedumbre, ¿sí? Es lo más, digamos, de todas estas, la más que más se asemeja, más correcta debería ser usar mansedumbre, porque es la más favorable y es la que también se ha usado desde mucho tiempo atrás, ¿no? Es la más antigua de todas estas eh, formas de traducir la palabra prautes, ¿no? Mansedumbre, humildad, pasibilidad, la que mejor se le acomoda es mansedumbre, ¿no?
Entonces, ya sabemos que cuando agarramos, por ejemplo, una Biblia, yo he conocido, por ejemplo, predicadores, pastores que no solamente no usan la Reina Valera de 60, ¿no? Sino usan la Reina Valera de 1909. ¿Sí? ¿Alguien ha leído la Reina Valera de 1909? Yo tengo una por ahí, la voy a buscar para que vean qué diferente es de la Reina Valera del 60, ¿no? Pero el lenguaje evidentemente evoluciona con el tiempo y las palabras también evolucionan con el tiempo y cambian y pierden ciertos aspectos de sus significados anteriores, ¿no? Ahora, la palabra mansedumbre, desafortunadamente, con el tiempo y gradualmente ha venido a asociarse con la palabra o el concepto de debilidad, ¿no? ¿No? Ahora, en nuestros tiempos, mansedumbre implica tener cierto grado de debilidad. Y en ese tiempo, o sea, en los tiempos de Cristo, no era así, ¿no? Y una idea bastante ajena al significado de la palabra griega prautes, ¿no? No es ser débil, ser manso, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza esta noche. No es lo mismo, o no se parece, o no hay por qué asociar la palabra manso o mansedumbre con debilidad, ¿no? Por ejemplo, hoy escuchamos a una persona, ¿no? del mundo escuchar decir que describe a alguien como manso. Entonces pensamos que esa persona, ¿no? Si usamos la palabra manso el día de hoy, es una persona tímida, es una persona que no le gusta estar con la gente, es una persona débil, ¿no? Entonces podemos entender por qué los traductores modernos de la Biblia han evitado o han decidido evitar la palabra manso o mansedumbre, ¿no? Ahora, los que estamos acostumbrados, por una u otra razón, a la Reina Valera, entonces el término mansedumbre no nos es ajeno y este término expresa más claramente la idea central inherente a la palabra griega original, ¿no? Prautes. Entonces, el significado distintivo del término no es meramente humildad, sino humildad ante la oposición o el estrés, ¿no? Vamos a poner ejemplos de esto, ¿sí? Y un ejemplo que siempre, yo siempre suelo usar en, en las prédicas cuando hablo de mansedumbre, y es Moisés, ¿no? Todos sabemos que, o al menos tenemos más o menos la historia de Moisés en nuestras cabezas, ¿no? Y Moisés sirve de excelente ejemplo de esta virtud, de la virtud de mansedumbre, pues se le describe, ¿no? en las escrituras, para ser más precisos, en Números 12, versículo 3, como muy manso, ¿no? ¿No? Y sobre todo dice las escrituras, más que todos los hombres que había sobre la tierra, ¿no? Entonces Moisés era el hombre más manso de la tierra, ¿no? Ahora, para entender el significado más completo de esta descripción, vamos a entender el contexto en que se dice esto, ¿sí? La hermana de Moisés, ¿no? María o Miriam, según tenga la traducción, y su hermano Aarón, se levantaron contra él, ¿no? Y lo criticaron por haberse casado, ¿no? Y se entiende, vamos a ver que es segundo matrimonio. No dicen qué pasó con Séfora. Lo criticaron por la mujer Cusita, ¿no? Con quien se había casado, ¿no? Años antes de este evento, ¿no? Además, María y Aarón afirmaban que puesto que Dios había hablado por medio de ellos también, ellos, ¿no? eran iguales a Moisés, ¿no? Y que Moisés era culpable de exaltarse por encima de ellos, ¿no? Si quieren ver la historia, vean el capítulo 12 Es de cuando dice Números, esa ¿no? palabra inglés, ¿sí? ¿No? Porque que Entonces, ahora que ponen por... entonces sus hermanos se le revelan a Moisés, ¿no? Que ¿No? ya entonces,
¿Querías decir algo, Moniquita? ¿Cómo Sí, estás? buenas noches con todos. Qué Buenas gusto. noches. Estaba ahí un poco indecisa ante el Ujú. hecho de que sea Moisés el más manso de la tierra. Cuando él con su vara se molestó y, Ujú. y ahí estuvo expresándose que no era muy manso, Sí, ¿no? por eso que este ejemplo de Moisés nos sirve, porque como todos nosotros, somos un proceso, somos un proceso. No podemos juzgar a nadie, a ningún personaje, ni a nosotros mismos, ni a nosotros, ni entre nosotros, por un evento aislado. Como tú dices, ¿no? Moisés agarró a palos la roca en vez de decirle que hable, ¿no? O sea, y era un acto de desobediencia a Dios, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo ese Moisés va moldeando su carácter hasta convertirse, hasta poder decir en ese momento el hombre más manso de la tierra, ¿no? Entonces tenemos que los hermanos de Moisés se rebelan, ¿no? ¿No? Porque ellos piensan, bueno, Dios también nos habla a nosotros, ¿no? Somos igual a Moisés, ¿no? Pero Moisés se exalta demasiado, ¿no? Se cree superior a nosotros, eso es uno. Y dos, y recuerdo mucho esto en el seminario, el profesor, el pastor nos decía, los hermanos de Moisés son racistas, ¿no? Porque el término cusita son personas que son de piel más oscura, o sea, descendientes de personas del África, ¿no? Entonces, acordémonos que Egipto que es en África, ¿no? En África está ahí nomás, ¿no? Entonces, la cusita es como decir, y va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero para que intentamos un poco, te has casado con esa morenita, ¿no? Con la cusita. Así ese término hay que entenderlo así, como el término despectivo que usaron los hermanos de Moisés con respecto a su esposa, ¿no? De Moisés, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, nada se dice entonces en las escrituras acerca de Moisés respondiendo en defensa propia. Sin embargo, Dios mismo descendió en forma de una asombrosa columna de nube, ¿no? Y personalmente defendió a Moisés, ¿no? O sea, Moisés no pidió, no se defendió, no dijo nada con lo que estaban diciendo sus hermanos, pero Dios tomó la iniciativa y hirió con lepra a María, ¿no? Y después de esto, como prueba como alguna prueba más de su mansedumbre, Moisés escuchó las súplicas de Aarón en nombre de su hermana y suplicó al Señor que la perdonara y la sanara, ¿no? O sea, a pesar de que Moisés fue agraviado, ¿no? Injuriado, ¿no? Por sus hermanos, Moisés pidió, ¿no? Misericordia por ellos a Dios, ¿no? Entonces Dios respondió con gracias a las súplicas de Moisés después de haberlo avergonzado públicamente, ¿no? Sus hermanos, ¿no? Todo esto que estoy contando está en capítulo 12 de Números, ¿sí? Ahora, la virtud de la mansedumbre fue demostrada entonces por Moisés en otras ocasiones, ¿no? ¿No? Porque no basta con este episodio con que sea considerado el hombre más manso. Por ejemplo, cuando Dios se enfureció con la desobediencia y la infidelidad de Israel, ¿no? Cuando construyeron ¿no? El becerro, por ejemplo, de oro, propuso destruir a todos, ¿no? Y hacer de Moisés una gran nación. Moisés, aunque él mismo fue otra vez atacado, le pidió misericordia a Dios, ¿no? Incluso le ofreció a Dios su propia vida a favor de su pueblo rebelde, ¿no? Tal vez es aquí donde se ve a Moisés más singularmente para prefigurar a Jesús como el Salvador en su disposición de dar su vida por sus hermanos, ¿no? ¿De dónde vemos esto? Éxodo 32, ¿no? Y en Deuteronomio capítulo 18, ¿no? Entonces tenemos la palabra mansedumbre que es, ¿no? Prautes y tenemos la palabra
manso, que es praus, ¿no? Que se usa en el Nuevo Testamento con respecto a Jesús, ¿no? Ejemplos de esto, Jesús al pronunciar el Sermón del Monte declara, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5, ¿no? Y en su gran invitación Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón, que también está en Mateo 11:29. Además de apacibilidad, ¿no? El término transmite la idea de poder bajo control, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo, puedo enojarme, tengo razones para hacerlo, pero decido no hacerlo. ¿Se entiende? Eso también tenemos que entender como como ser manso o tener da como fruto mansedumbre, ¿no? Poder enojarme, tener derecho a enojarme, ¿no? Y o tener o poder responder a un ataque, pero no hacerlo, ¿no? Ahora, vamos a citar palabras que también usan, que también acá vamos a seguir hablando de Mateo un poquito. Mateo cita, en Mateo 21:5 cita a Zacarías 9, versículo 9, ¿no? Y Mateo describe, ¿no? En las escrituras la entrada triunfal de Cristo, ¿no? A Jerusalén en sus últimos días antes de ser crucificado con las siguientes palabras, ¿no? Yo digo, citando Zacarías 9:9, ¿no? Dice, digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga, ¿no? Entonces tenemos a Jesús, el poderoso Mesías que entró a Jerusalén preparado a morir en la cruz como el siervo sufriente, ¿no? El elemento de tensión, estrés en en que la mansedumbre enfrenta oposición o antagonismo no siempre es obvio, sin embargo, a veces lo es, ¿no? Otros ejemplos de la mansedumbre, y ya no solamente en cartas de Pablo, todavía tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, en Pedro, ¿no? Pedro instó a las esposas cristianas a tener un espíritu cariñoso y sereno, ¿no? Con sus esposos, incluidos aquellos o incluso con ellos, con aquellos que no creen en la palabra, ¿no? Eso está, si están tomando notas, pero ahora sí les voy a mandarle a las anotaciones porque quería enviar las anotaciones donde esté todas los frutos completos, ¿no? En 1 de Pedro, capítulo 3 versículos 1 y 4, ¿no? Ahora, hablando de Pablo, Pablo enfrentó a algunos que eran arrogantes en Corinto, ¿no? Preguntando si debía ir hacia ellos, ¿no? O con vara, ¿no? 1 Corintios 4:21 dice, ¿no? ¿Cómo quieren, ¿no? ¿Voy con una vara o con amor y un espíritu apacible, ¿no? Con el elemento de la oposición en mente, el apóstol Pablo también instó a Timoteo a ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, ¿no? Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Hasta aquí en lo que es mansedumbre, algo que queríamos comentar, porque aquí, no, qué manso es este niño, ¿no? Qué manso es esta persona. Y tendemos por mansedumbre a veces algo negativo, ¿no? Que es muy tonto, que es muy débil, ¿no? Que es muy tímido, ¿no? Uno ha escuchado la expresión mansos, pero no mensos. Sí, pues, en términos criollos, sí dice, pero lo está en el mundo. Sé manso, pero no menso. Así dice la Biblia, decía, yo no la leí cuando me entero. En un sitio dice eso. ¿Por qué mansedumbre tendría que ser virtud ahora en el siglo XXI, ¿no? Con Ah, con las connotaciones que tiende, ¿no?
¿Por qué podría ser una virtud? Yo le agregaría ahí, por ejemplo, como les decía, ¿no? El poder tener el poder de enojarme, por ejemplo, y no enojarme, ¿no? El de autocontrol, ¿no? Hay un poquito de autocontrol dentro de la mansedumbre, ¿no? ¿Cuántas veces, hermano, nos han injuriado? ¿No? ¿Cuántas veces? ¿No? O decirnos de tu fe, pues, ¿no? Que eh, así solo, o no solamente nosotros, hablan mal de los que siguen, los que seguimos la fe, ¿no? Julio, pero Moisés también, cuando estuvo en Egipto como hijo, también cuando eso fue el motivo que se tuvo que huir porque mató a un A egipcio, un egipcio que un estaba egipcio maltratando un hebreo, hebreo. Nada de Macedumbre había ahí en él, todavía, todavía no estaba, ¿no? todavía. Recién Jesús Mm, lo llamó, recién creo que fue cambiando su manera de ser, ¿no? ujú. Por eso digo, no, a veces leemos las escrituras y sacamos características de un personaje bíblico y las sacamos como si todo eso fuese un solo momento, Ah, ¿no? Y no es así, ¿no? Tenemos que ver que es un proceso como el que nosotros pasamos, de que Dios va trabajando en nuestras vidas, ¿no? O sea, para Dios no. no somos la misma persona del 2010 al 2026, Claro. ¿no? No somos, o sea, no estoy hablando de un rango estoy hablando de 16 años, ¿no? No somos la misma persona, ¿no? Hay cambio, hay ¿No? cambio. Deberíamos de haber madurado en la fe, hemos pasado por diferentes experiencias de vida, eh, no solamente en lo personal, sino en lo que es la iglesia, ¿no? ¿No? Y eso afecta, nos ayuda a madurar, a crecer, ¿no? A eso. Como personas y como iglesia, ¿no? Entonces, quizás la persona, el yo de 2010 ya no sea tan, pues, no, pues yo me acuerdo que tú eras, por poner un ejemplo, ¿no? Que me diga a mí, oye, recuerdo que eras bien asado, que te molestabas con todo, ¿no? Ahora no tanto, ¿no? Lavado el cerebro. Pero si alguien escribiera un libro sobre mi vida, diría, pero Julio se enojó, pero a veces no entendemos que lo que está escribiendo es una característica que tenía en el 2010 y no en el 2026. ¿Se dan cuenta? Ese es cuando hay que leer la Biblia, hay que decir que ha pasado tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo vagando el pueblo de Israel en el desierto? 30 años. Ya, estoy hablando, mira, por ejemplo, estoy poniendo de ejemplo 16 años, imagínate, 40 años. Todas las experiencias, todas las cosas que pasaron, que cambian tu forma de ser, ¿no? Bueno, no lo cambia porque a veces, no, el hombre no cambia, ¿no? A veces escucha de la mujer, no, son así, no cambia. El único que cambia el corazón y la mente es Dios. Entonces, Uno cambia, pero no se olvide su pasado, ¿no? Siempre mide distancia, cuánto tiempo ha pasado y qué diferencia. y Siente eso diferencia. pues yo creo que ese no es malo olvidarse del pasado, ¿eh? Porque uno No, cuando mira para atrás, ¿no? Tienes misericordia de aquel que quizás hacía lo mismo que tú hacías, ¿no? Pero con la diferencia que tú, ¿no? Encontraste, ¿no? El perdón de Dios. Y la persona que tú conoces y le dices, no, pues él es como yo hace 20 30 años. También puede ser, ¿no? ¿No? Adquirir misericordia entre los ojos de Dios, ¿no?
Por eso dice cuando no soy hombre nuevo y me bauticé y me olvido de lo que fui. No, pero no te olvides tanto porque si no, te olvidas de eso, ¿no? De tener misericordia, ¿no? ¿No? De tener ese poder de decirle, ay, he pecado, pero yo también fui así. Ahí está un ejemplo de mansedumbre, ¿no? Poder usar, ¿no? Lo que como mucha gente hace, ¿no? Juzgar, ¿no? Porque pueden juzgar, ¿no? De repente ya no, tú tienes todo a decirte, o de repente el derecho de decir, oye, pero estás haciendo mal porque yo no soy así, ¿no? Pero fuiste así. No uses eso, que puedes usarlo porque en vez de ganar vamos a perder a alguien. Entonces, poder, ¿no? El poder de usar la palabra, el poder de usar bajo el control, ¿no? Bajo control. Eso Entonces, es dice, también, eso es un aspecto también de la mansedumbre. entonces empleamos la palabra nacer de nuevo, ¿no? Mm. Un nuevo hombre, una nueva persona, cuando uno conoce de Dios. Ramoncito, ¿ya sé decir algo? Sí, o sea, no orgulloso. Mm. Mm. O sea, aceptar las cosas con pasibilidad, o sea, ¿cómo se dice? Suavecito, o sea, no exaltarte, ¿no? Mm. Y eso es Ahora, que difícil, ¿ah? lógico, Y es el difícil no cambio, exaltarse. claro, es un proceso que tiene que ver mucho con la vida, con el crecimiento espiritual, pues. Por si tú analizas, como hablamos al principio, ¿no? De lo que hemos sido en nuestra juventud, ¿no? O sea, ese cambio es lo que el Señor hace en nuestras vidas, pues, ¿no? O sea, de repente hemos sido alterados, exaltados, gritamos, renegamos, pero cuando Cristo ingresa en nuestras vidas, ¿no? Ya ya somos mansos, Mm. ¿no? Sino que como dice Juan, en la vida cotidiana, como que dice, manso como la paloma, o sea, no tontito, no hay que ser tontitos, ¿no? Sino hay que ser astutos, dice, ¿no? Como la serpiente, ¿ah? Pero por eso, tío, o sea, no llegamos ahí, sino que no hay que ser orgulloso, hay que saber y, y reconocer cómo Cristo transformó nuestra vida, ¿no? O sea, hay que Ujú. tener mansedumbre, ¿sí? Humildad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una de las Padre Nuestro, ¿no? Lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro, ¿no? Cristo pide, perdona nuestras ofensas, ¿no? Pero también ¿Sí? perdona a aquellos Que nos ofende, que nos ofenden, ¿no? ¿sí? Entonces, ese es un aspecto de mansedumbre, ¿no? Entonces, eh, Moisés lo entendió, ¿no? Y cuando Moisés fue injuriado, eh, pidió, ¿no? Misericordia por sus hermanos, ¿no? Sobre todo por su hermana María, que había sido castigada. O sea, Dios la castigó. O sea, no es que, no es como, por ejemplo, David en uno que otro salmo que decía, castígalo, Señor, mis enemigos, ¿no? Destrúyelos, ¿no? Aniquílalos, ¿no? Acá Moisés no pidió, o sea, a pesar de que lo ofendieron, ¿no? No pidió a Dios, oye, Dios me han ofendido mis hermanos, ¿no? Haz algo, ¿no? Dios actuó independiente, o sea, independientemente de lo que Moisés pudo no pedirle y castigó con lepra a María y Moisés pidió por ella, ¿no? ¿No? Por sus hermanos, ¿no? Por Aarón y por María. ¿Quién de nosotros cuando nos agravian pedimos ¿no? Sacamos eh, por el que me ofendió, Sí. ¿no? La Biblia mismo lo dice, ¿no? El carácter es lo más difícil de cambiar, pero La fuerte lengua, la lengua. la lengua. Aquí encontré Efesios 4:2 dice, Ujú, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. ujú. Todos los domingos hay que hacer eso, Sopórtenme ahora, los días miércoles me tienen que soportar un poquito. ¿no?
con toda humildad y mansedumbre. Mm. ¿No? Estamos en un grupo de personas secular, no estamos obligados a llevarnos bien, ¿no? Por ejemplo, en el Hacer, trabajo, tú estás con tu compañero de trabajo, este pata no me cae, pero bueno, pero no es mi obligación llevarme bien con mi hermano, con mi compañero de trabajo, ¿no? No es mi obligación quererlo, no es mi obligación asistirlo, ¿no? pero si predicas una fe, lo tienes que hacer Por eso, y pero dar pues, estamos testimonio. hablando, Y estoy hablando del mundo dar secular, ¿no? testimonio, dar testimonio, no para ti solito. No, por eso, no estoy hablando del mundo secular, cómo es el pensamiento secular, ¿no? La, eh, Pero cuando uno es cristiano, ya cambia la figura, ¿no? Y más aún con tus hermanos de la iglesia, ¿no? Podrás hacer lo que tú quieras, ¿no? ¿No? De repente no te cae, ¿no? No me gusta no me gusta que ni tenerlo cerca, pero tienes que pedirle a Dios por él y por ti, por tener esos sentimientos, ¿no? Esas cosas, ¿no? Porque sí, ahí sí estamos ante Dios, ¿no? Obligados con todos, ¿no? Con todos los seres humanos, con todo nuestro prójimo, pero con mucho más razón con nuestros hermanos, ¿no? En la fe, ¿no? Entonces, ahí es un total, entonces pues, digo, y esto tiene que suceder de manera natural, e insisto, por eso se llama frutos, porque como vamos a ver cómo acaba este pasaje, dice, contra estas cosas no hay ley, ¿no? ¿No? ¿Qué quiere decir esto que estas cosas no hay ley? Porque no hay una ley que le diga al árbol de naranjas, da naranjas, ¿no? Eso sucede más allá, esas cosas naturales suceden más allá de la ley, ¿no? Esas cosas no las controla el hombre, ¿no? Deben surgir de manera espontánea y natural, ¿no? Pasamos al último de los frutos, ¿no? Que es la templanza, ¿no? El fruto final, entonces, el fruto final del espíritu es templanza, que en griego es enkrateia, ¿no? Esta palabra está formada a partir de la raíz griega kratos, ¿no? Kratos, donde también sale la palabra, la raíz democracia, ¿no? Kratos, democracia, ¿no? ¿Qué quiere decir Kratos? Que es poder, ¿no? Fortaleza, señorío, ¿no? Que encontramos, como decía, en palabras como democracia, autocracia, teocracia. Pero todo lo que también en cracia, ¿no? Es la palabra la raíz griega kratos, ¿no? Ahora, con el prefijo añadido, ¿no? En krateia se refiere al autocontrol, ¿no? Entonces, el autocontrol es de hecho poder, ¿no? Interno, o sea, fuerza interna. En interno, Kratos fuerza, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la palabra encrateia, ¿no? Se usa raramente en el Nuevo Testamento, ¿no? Aparece, por ejemplo, aquí en 5:23 y la forma sustantiva aparece en otros dos pasajes. En Hechos 24-25, Pablo le habló a Félix, ¿no? Acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, lo cual hizo que el gobernador de Judá se espantara, ¿no? Ahora, Pablo no solo mencionó estas cosas, estaba disertando, ¿no? En vista del estilo de vida típico de un representante tan poderoso como el mismo César, específicamente estaba hablando de Nerón, ¿no? Ya sabemos quién era, más o menos sabemos quién es Nerón, o quién era Nerón, mejor dicho. Pablo sin duda tenía mucho que decir sobre estos temas, ¿no? No habría dejado indemne esta libertina conciencia pagana, ¿no? Tenía que hablar de esto, ¿no? De cómo vivían, como paganos y libertinos, ¿no? Estos emperadores romanos, ¿no?
El dominio propio no era pues, generalmente una de las virtudes cardinales de los altos funcionarios romanos, ¿no? Definitivamente no. Aunque el nombre de Félix quiere decir feliz, ¿no? Y ahora ya saben qué significa el nombre de Félix Bonafont. Es feliz, ¿no? Este fue probablemente uno de los días más infelices de la vida del gobernador, ¿no? Ahora, también en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, Pedro instó a los cristianos a proseguir hacia el crecimiento espiritual, ¿no? Añadiendo virtudes al fundamento de la fe, virtudes que incluyen la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. ¿Quieren leer ese pasaje? A ver, para que ese pasaje lo he usado yo alguna vez en una prédica, pero vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 7. ¿Está? Segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 5 al 7. dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, y eso que todo esto es, si ustedes lo ponen como en una pizarra, todos están enganchados uno al otro, ¿no? Entonces, uno necesita del otro, otro necesita del otro, otro necesita del otro, porque si no están unidos todos, no funciona, ¿no? No funciona. Ahora, Pedro, a diferencia de Pablo, ¿no? No dio una lista detallada de vicios, ¿no? Lo que hemos visto antes, ¿no? Para Pablo sí, ¿no? Los versículos anteriores a estos que estamos estudiando estas 2 semanas, sí dio una lista de todo lo malo, ¿no? Todo lo malo, ¿no? Acá Pablo no, Pedro no, o sea, Pedro solamente habla de virtudes, ¿no? Eh, Ahora, Pedro precedió esta lista con una alusión a la transformación más maravillosa que se ha ofrecido a la humanidad, ¿no? Gracias entonces a las preciosas y grandísimas promesas de Dios, lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción y hay en el mundo, que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Eso dice justo el versículo anterior, o sea, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ¿no? Ahora, esta huida, ¿no? O sea, salir de esto es posible solo por medio de dos cruces, ¿no? ¿Qué dos cruces, no? La primera cruz es la cruz de Jesús, ¿no? Que redime al hombre, que transforma su voluntad de manera que responde tomando la cruz número 2, su propia cruz, ¿no? Entonces tenemos la cruz de Jesús y tenemos nuestra cruz en la que morimos a todas esas obras de la carne y en la que vivió antes de conocer a Jesucristo, ¿no? En la que vivimos, ¿no? Todos nosotros antes de conocer a Cristo, ¿no? Ahora, la palabra, entonces regresamos un poco a la palabra encratella, solía estar relacionada entonces con el dominio propio en el ámbito de la sexualidad también, ¿no? Si bien hemos agotado las pocas ocurrencias de sustantivo en el Nuevo Testamento, Pablo también usó un verbo y un adjetivo relacionados, ¿no? El verbo enkrauteomai, que es ejercitar el dominio propio, aparece 2 veces, ¿no? En 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9, donde Pablo analizó el tema del matrimonio y el divorcio, ¿no? Y los que hemos estudiado 1 Corintios se deben recordar de esto. Dice lo siguiente, el texto bíblico: a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, ¿no? Ahí es donde entra esta palabra en kratomai, que se casen,
puede ser mejor casarse que arder de pasión, ¿no? Eso, entonces aquí Pablo usa la continencia y el dominio propio en relación con la pasión sexual. O sea, acá Pablo está siendo más específico en ciertos aspectos. Otra ocurrencia también en 1 en 1 Corintios, para ser más específico, 9:25, donde Pablo se refirió a la autodisciplina en el entrenamiento para la competencia atlética, ¿no? Pablo va a escribir, entonces, todos los que luchan se abstienen, ¿no? Acá de nuevo entra esta palabra en kratomai, de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible, ¿no? Entonces, esta ilustración, ¿no? De nuevo, como comentábamos hace un rato, ¿no? De cosas que se entendían en el mundo griego, ¿no? Acá está hablando de las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? O de los juegos deportivos, ¿no? Entonces, esta ilustración adquiere una importancia especial cuando nos damos cuenta de que Corintio era la ciudad anfitriona y patrocinadora de los Juegos Isthmianos. Es como poner acá, no sé, pues, los Juegos Panamericanos. ¿Ya? O sea, pero Corinto se jugaba en los Juegos Isthmianos, ¿no? Y fue uno de los grandes centros de competencias panhelénicas como los de Olimpia, Delfos y Nemea, ¿no? Es más, las Olimpiadas se llaman así por la ciudad de Olimpia, ¿no? Y son ciudades que hasta el día de hoy se pueden visitar, ¿sí? Pablo no estaba hablando meramente de la competencia en sí misma, ¿no? Hablaba más concretamente al entrenamiento que se requería para preparar a los atletas para sus eventos. Ahora, en el caso de los Juegos Olímpicos, los participantes eran reunidos para recibir entrenamiento e instrucción especial en las reglas para competir en Elis, ¿no? Que era la capital de su estado en el norte del Peloponeso, para que su desempeño se destacara aún más, ¿no? Estas participaciones, ¿no? Estoy hablando un poco de contexto histórico para que más o menos entendamos por qué se usa esta palabra, ¿no? Eran mucho más que meros concursos atléticos, ¿no? Se presentaban como ofrendas de los atletas a los dioses en cuyo honor se realizaban los juegos. En Olimpia, una colina alta y arbolada en el monte Cronión, se levantaba en el lado norte del estadio, donde según creían estaba el dios padre Zeus, en cuyo honor se ofrecían las competencias como adoración, ¿no? Ahora, Pablo aplicó este concepto a la vida del cristiano, ¿no? O sea, usó este paralelo de las Olimpiadas, de los Juegos del Deporte, a la vida cristiana, para que el dominio propio y la disciplina, ¿no? Que son esenciales, son esenciales entonces cuando Él da todo al único Dios verdadero, ¿no? Entonces, Pablo entiende que sin dominio propio y sin disciplina no se puede perseverar, ¿no? En el camino de Dios, ¿no? Ahora, el adjetivo restante, que es encrates, que quiere decir dueño de sí mismo, aparece en Tito 1:8, ¿no? Que dice, un anciano tiene que ser hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, ¿no? Entonces, el que quiere ser anciano, ¿no? O obispo, ¿no? Como dicen las escrituras, tiene que ser capaz de mantener sus emociones, impulsos y deseos bajo control, ¿no? Esa fuerza interior es esencial para dar ejemplo a los demás, así como para manejar los desacuerdos dentro de la congregación local. Cuando Pablo, ¿no? Y ya para terminar este pasaje, y como les decía, cuando Pablo dice en el texto, contra tales cosas no hay ley, estaba refiriéndose a toda la lista de virtudes, ¿no? O sea, las 7 que hemos visto en el versículo anterior, más las 2 que estamos viendo ahora, son 9, ¿no? Entonces, las virtudes, las 9 virtudes, el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir entonces esta breve declaración? ¿No? Que contra tales cosas no hay ley. Estas virtudes están en una esfera en la cual la ley no tiene ninguna relación, ¿no? La ley puede prescribir
ciertas formas de conducta y prohibir otras, ¿no? Sin embargo, el amor, el gozo, la paz y las demás virtudes que ya hemos estudiado no pueden ser legalmente impuestas y tampoco pueden ser legalmente quitadas. O sea, no hay una ley que te diga tienes que amar, ¿no? No hay ley que ponga y no hay ley que te prohíba amar, ¿no? Como en el amor de Dios, ¿no? El fruto del Espíritu no puede ser legislado por ninguna exigencia, ni siquiera de parte de Dios, ¿no? A primera vista, lo que acabo de decir es una blasfemia, ¿no? Pero es cierto. Y se prueba en el contexto de la carta a Galacia que contrasta la ley de Moisés con el Evangelio de Cristo. En el día de Pentecostés irrumpió el amanecer de una nueva era y apareció una manifestación del Espíritu de una manera completamente diferente, ¿no? Si ustedes hacen la comparación, cómo se comportaba el Espíritu en el Antiguo Testamento y cómo se comporta a partir del evento de Pentecostés, ¿no? Aquellos entonces que creyeron en el Evangelio se apartaron del pecado y fueron inmersos en Cristo, recibieron la morada personal del Espíritu Santo, recibieron un poder para vencer el pecado de una manera que nunca había estado disponible para aquellos que vivían bajo la ley. El uso del fruto sugiere que todas estas cualidades espirituales, las 9 que hemos visto ahora, y muchas más, ¿no? Son fruto espontáneo de la presencia del Espíritu de Cristo en el corazón del cristiano. La metáfora de dar fruto es antigua, ¿no? Adecuada para un pueblo agrícola como los israelitas. Y si bien la palabra griega para frutos, que es carpos, puede querer decir cualquier tipo de fruto, es más comúnmente usado en las escrituras para los productos de vid y árboles frutales, ¿no? Jesús mismo dijo que era una vid o un árbol, ¿no? Una persona que se puede reconocer por su fruto o sus hechos que da, ¿no? Eso está en Mateo 7, 16 al 18. Entonces, la presencia del fruto del Espíritu en las vidas de los Gálatas serviría como prueba de la vitalidad espiritual de ellos, ¿no? Es significativo que Pablo no postuló los dones milagrosos del Espíritu como un indicador de madurez cristiana, ¿no? Eh, Acuérdense ustedes en 1 Corintios que estudiamos, eh, no por tener dones espirituales, era más maduro en la fe. Pero si tú no tienes frutos, o sea, la presencia de estos, de los frutos del Espíritu, eso sí te hace a ti una persona madura en la fe, ¿no? A pesar de que los dones milagrosos, evidentemente, si bien existían en la iglesia de Galacia, ¿no? Bueno, hermanos, algo que comentar. Hasta aquí sería el estudio de hoy, cortito, por compensar un poco lo que hemos, lo que hemos eh, tardado en el miércoles pasado. Eh, Julio, pues, solamente recalcar sí, de todo lo que se ha ido viendo el miércoles pasado y hoy día, ¿no? Son frutos del Espíritu, ¿no? Y esto pues va a aflorar cuando aceptamos al Señor, nos bautizamos por nuestros pecados y tenemos el don del Espíritu Santo. Entonces, hay un inicio para todas estas cosas, ¿no? Y luego ahí viene la indicación de crecer, ¿no? La comparación con el fruto, ¿no? O sea, una cosecha es porque salen frutos. Y esos frutos es primero en tu vida espiritual de ir creciendo, modificando nuestra vida cotidiana, cambiando nuestra manera de pensar, aprendiendo poco a poco, porque nadie cambia de la noche a la mañana, sino ese fruto tiene que ir creciendo en cada uno de nosotros, ¿no? Y por ende en nuestro entorno, porque lo vamos a propagar. ¿Mm? ¿Mm? Que tiene que ver mucho con que hay un inicio para todo esto. ¿Mm? Ujú. Y ojo que, como le decía, el tener dones, ¿no?
Y se acuerdan de los dones en 1 Corintios, ¿no? Había gente que tenía dones de lenguas, dones de profecía, ¿no? Pero estos dones no implicaban madurez espiritual. Es más, había uno que usaba sus dones por poner ejemplo, lo usaban para el negocio, ¿no? Oye, tengo el don de lenguas, voy a hacer negocio con el de allá que no le entiendo su idioma, ahora sí le entiendo, ¿no? ¿No? Entonces hacían malversación de los dones, ¿no? Y El el Señor don, no probó, ¿no? Y los dones, eran voluntad del espíritu, o sea, si, se los daba y se los quitaba también, ¿no? Pero eso no, pues digo, eso no son indicativos de madurez espiritual, ¿no? De los dones. Lo que sí es indicativo de madurez espiritual es el demostrar, ¿no? En nuestra vida los frutos del espíritu, ¿no? Que el espíritu realmente está actuando en nuestro corazón. ¿Algo más, hermanos, que queramos comentar? Bueno, si no, hasta aquí quedaría el estudio de hoy, o sea, para que la terminemos dama no, temprano. ¿Ah? la dama no habla Entonces, nada, no escucho, no escucho nada. Están pensando, ¿eh? ¿Qué cosa, viendo los entonces frutos? la mansedumbre tiene que ver con el dominio propio, o sea, no es el fruto netamente, o es mansedumbre propio, yo todo es Oh, dominio propio, no mansedumbre. claro, O pero es ojo, dos, mansedumbre es poder bajo control. Por ejemplo, si yo, ¿no? Digo, no sé, pues, ¿no? Te injurio. Por eso que he puesto el ejemplo de Moisés. Moisés lo injuriaron. Y no le injurió cualquier persona, lo injuriaron sus hermanos de sangre, ¿no? Y por dos razones que no tenían, o sea, digamos que una razón, digamos, vamos a forzar un poco lo que dijeron ellos. Una razón tenía razón de ser, ¿no? Oye, pero si tú y yo también hablamos con Dios, ¿por qué no somos sus iguales? ¿Por qué tú te pones encima de nosotros? ¿Quién te hace especial a ti, no? O sea, es como que lo encararan a Moisés. Y la segunda razón que sí no tenía ni pie ni cabeza era que le dijeron, siempre te has casado con Acusita, ¿no? ¿No? O sea, estoy haciendo un poco parafraseo para que nosotros entendamos la situación, ¿no? En la que pasaba Moisés, ¿no? Moisés no dijo nada. O sea, la no reacción, o sea, No, es no, eso acá. pudo hacerlo, Claro, pudo. pudo hacerlo. La verdad, No lo que dijo nada, no dijo nada. O Quedó sea, lo callado, pasivo. escuchó, mantuvo las cosas, o sea, mantuvo las cosas bajo, pudiendo reaccionar, pudiendo pedirle a Dios justicia por la injuria de sus hermanos, no lo hizo. Dios hizo justicia por iniciativa propia, ¿no? Y a pesar de que de repente sí se merecía María que le saliera, que Dios la molestara con lepra, ¿no? Moisés fue y pidió misericordia por sus hermanos, ¿no? Cuando quizás ninguno de nosotros en esa posición pediría misericordia, pero tú más encima que me insultas, ¿qué voy a pedir misericordia por ti? Bien castigado te mereces, ahí estás ahí. Pasa tu temporada con lepra, ¿no? Y ojo que lepra no solamente es que te enfermes, es todo lo que implica tener lepra, claro, ¿no? que O te sea, que rechacen, te ¿no? rechacen, te boten Te del boten. campamento, ¿no? O sea, con Ah, todo lo que, no solamente la enfermedad, sino con todo lo que implica estar con lepra en ese tiempo, ¿no? Entonces, Moisés pide por ellos, ¿no? Y por ser así, en ese mismo capítulo 12 de Números, Moisés ya es declarado en ese momento el hombre más manso sobre la tierra, ¿no? Podemos aplicar ahí el texto que dice airaos, pero no pequéis. Claro, porque tienes que tener
poder bajo control. O como ese otro texto que dice, no te vayas a dormir enojado con tu hermano, ¿no? O sea, no, Antes de la puesta del sol. claro. Y son cosas que en la vida práctica son difíciles de hacer. Son difíciles de hacer, Pero que ahí viene pues el crecimiento espiritual. ¿no? Y las escrituras nos dicen que eso debe fluir, debe nacer del corazón de cristiano de manera natural. Entonces, si no fluye de manera natural, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Eh, y Hay, a pa- ese la... Sí, Juanito, dime. hay países que tienen esa manera de pensar, criticar, ¿no? Sin autorización de los padres. Se ha casado con una fulana así, se ha casado con una fulana así. Sobre todo los turcos, por allá existe más esas cosas, dicen, ¿no? Ellos No, tienen que tú, elegir mujer para el hijo. pero como digo, el juzgar, ¿no? El criticar. eh, ¿Cuántas veces nosotros habremos ofendido con comentarios y demás? A veces sin querer, ¿no? Eh, ¿No? Y es por eso que uno tiene que medirse mucho lo que uno dice. Y eso por eso digo, todos van enganchados uno a otro. O sea, uno no puede ser, no puede controlar, o sea, no puede decir, tengo el poder bajo control si es que no tienes dominio propio, Así es, tiene que haber dominio ¿no? propio. ¿No? Y yo no voy a ir a injuriar a mi hermano si no tengo amor, si no tengo bondad, ¿no? Porque nosotros decíamos cuál es la diferencia entre benevolencia y bondad. Que benevolencia es tener, ¿no? Esa disposición, ¿no? De hacer lo bueno, de ayudar al hermano, como decíamos a veces medio en broma, medio en serio, ¿no? Tener siempre ante el hermano, ante el prójimo, una sonrisa sincera, ¿no? ¿No? O sea, de una actitud de ayuda, ¿no? Y la bondad es aplicar, ¿no? Poner en práctica esa benevolencia, ¿no? No, yo soy bueno, tengo buenos valores, pero los aplicas, ¿no? Pudiendo ayudar, ayudaste, ¿no? Entonces, sí, puedes tener ¿no? Muy buen corazón, pero al final, pues, eres un No buen tiene, corazón. En tu casa eres bueno, pero en la calle, pues, no, si pudiendo ayudar, no ayudas, ¿no? al contrario. ¿No? Entonces, todo está enganchado, ¿no? Al final, eh, son son matices que todo eso que forman un solo fruto del espíritu, ¿no? Que, que debemos tener y practicar todos los días de nuestra vida de manera, o debe aflorar de manera natural, ¿no? O sea, eh, tú puedes enojarte, como dicen, hermano, puedes airearte, puedes, oye, esto está mal, ¿no? Es injusto, ¿no? Jesús mismo, ¿no? Eh, o todos los mercaderes del templo, porque era ofensivo, ¿no? Pero eh, había una razón para ello, ¿no? No estoy diciendo que vayan a votar a correazos a la gente de su casa, pero digamos, hay cosas que nos hacen enojar y con justa razón, porque el mundo es injusto, ¿no? O sea, en la vida diaria a veces hay injusticias, hay cosas que nos hacen molestar, pero ahí está el corazón del cristiano que cómo debe afrontar esa situación, ¿no? ¿No? Porque también nosotros podemos cometer alguna injusticia sin querer, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, hermanos, me estoy poniendo filosófico. Mm, Gracias, Julio. muy bien. Bueno, quería que esta clase sea corta porque no quiero avanzar a lo siguiente si es que no cerramos esto frutos El del fruto. espíritu, ¿no? Los frutos del espíritu. Entonces ya cerramos, ya tenemos una idea ya
completa de lo que es el fruto del Espíritu. Ya ya está listo el material de estudio de las hojitas, o sea, el PDF, para mandárselos, para que... Sí, hola Mariela, ¿cómo Julio, estás? Ujú. hola Julio, una preguntita. Disculpa, buenas Margarita, noches con todo. buenas Con todo. noches. Bueno, Julio, tú nos dijiste que había dos palabras que decían que significaban templanza en griego, ¿no? En dos partes de la palabra, ¿verdad? De la Biblia. En una Sí, en una donde hablaba acerca de las características de los obispos. Son ah, dos palabras, es ajá, templanza, que es sí, encrateia. en creteia. Ajá, Ya, y de ahí tienes otra palabra que es ya, encrautemai, que se usa en ajá. Corintios, y tenemos, ya te digo cuál es la otra. Pero, Encrates. y las dos, Encrates es la que se usa en Tito, por ejemplo, cuando son ok. ancianos obispos, ¿no? Que Ah, ya. encrates quiere decir, ojo que todas esas palabras tienen una misma raíz. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? No. Cuando tienen una misma raíz, una misma palabra, son palabras muy similares, ¿no? Encrates es dueño de sí mismo y así dice la escritura en Tito, por ejemplo. En Tito dice, un anciano tiene que ser, ¿no? O cuando se va a este texto se usa cuando van a elegir ancianos en las congregaciones, ¿no? De la iglesia de Cristo, ¿no? Dice, tiene que ser hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, ¿no? Ese es encrates, ¿no? Entonces teníamos Y y eso también las dos son palabras griegas. Entonces, claro, tenías encrateia, que es templanza, encrotemai ya, y encrateia, y encrates, perdón, ¿no? ya. Entonces, Ajá. los dos serían sinónimos en todo caso, Serían, ¿verdad? claro, encrates es dueño de sí mismo, Ya. encratemai es abstenerse, ¿no? Ujú, ¿No? Eso se usa más que todo, por ejemplo, ¿cómo se llama? En 1 Corintios, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, Pablo de, de lo que es el dominio propio, continencia en el tema sexual, ¿no? Dice a los solteros y a las viudas, dice, ¿no? ¿No? Les digo que sería bueno que se quedaran como yo, o sea, solteros, ¿no? O sea, Pablo está hablando de que se quedaran como yo, pero, ¿no? Porque esto que dice Pablo no es doctrina, ¿no? Es una recomendación personal de Pablo, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, hay muchos que dicen, ¿no? Que este texto, no, que Pablo está pidiendo que se queden, pues así, solteros como los sacerdotes católicos, ¿no? No, que no deben nominarse y no deben casarse, ¿no? Deben abstenerse de no ese, me de recuerdo ese, temprano, ¿no? ¿no? No me Pero, recuerdo temprano. porque hay un pero Sí, porque estaba aquí, 7 de la noche. dice, si no pueden Mm, nominarse, que ahí dice, ahí sí entra la palabra, no no, pueden no. nominarse en Crotemay, que se casen, pues es mejor casarse que arder en pasión, ¿no? Porque Pablo sabía que el deseo sexual es fuego consumidor, ¿no? Si tú no, Pablo tenía el don, ese era un don de Pablo, ¿no? Y Pablo decía, bueno, si pueden hacer lo que yo hago, bien, pero si no, cásense, ¿no? Porque es mejor casarse que quemarse, ¿no? Entonces, hablando así de dominio propio, el otro, uno es, ¿no? Tener esa fortaleza y el otro es tomar dominio de sí mismo, ¿no? O sea, Dominio de sí mismo, en ajá. todo caso son sinónimos, ¿no? O sea, Ujú. quieren los dos, en ambos casos quieren decir lo mismo. Ujú. En todos esos matices incluyen la palabra templanza, Ujú, ¿no? ujú. O sea, dominar ¿no? tu cuerpo, tus sentidos, ¿no? Ujú. Eso quiere más decir templanza, ¿no? Sí.
claro, y eso se refiere en todo, ¿no? Claro que ahí lo utilizan en ciertas características, ¿no? O, sin embargo, eso se refiere a todo, ¿no? O sea, aún la templanza y el dominarse ante, de repente, a lo que antes explicabas, ¿no? En la mansedumbre también el querer, no dar rienda suelta, por ejemplo, la ira, de Ujú, repente, ¿no? Alguna otra característica de repente no adecuada. ujú, Entonces, tener sobre ello, y quién nos lleva el dominio propio, nos llevaría, por ejemplo, porque claro, yo puedo decir el dominio propio en base a qué, en base a lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Dios me dice de repente que debo de perdonar, ¿no? De repente me dice que debo de llamar a mi enemigo, y otras, y da también otros mandamientos. Y entonces sobre eso tengo que, como decir, mi carne, mi ego, mi vanidad o cualquier otra característica que uno pueda tener y traer todavía del viejo hombre, tenemos que, sobre eso nosotros tenemos que actuar, ¿no? Siempre guiados por lo que dice la palabra. Y ujú, sobre eso es que hablamos del dominio propio. Estoy ujú. entendiéndolo así. Sí, está bien. Claro, templanza es más, a ver, te pongo otro ejemplo. Templanza es poder dominar tu carácter. Ojo que es más que dominar, a ver, ¿cómo? Domarlo. Porque tu carácter es tu carácter y no lo cambia, es difícil de cambiar el carácter, pero sí lo puedes domar, ¿no? Acuérdate de las escrituras, de los discípulos de Jesús, habían dos que eran los hijos del trueno, ¿no? Sí. Bueno, no, Juan, Juan y Jacobo, si no me equivoco. No, Pedro no Juan y es hijo del Jacobo. trueno, sí, es hijo del trueno. No, Pedro no era Ah, renegó. aparte de Pedro, por eso digo, Ah, aparte de Pedro. aparte de él. Ah, su máquina. Ah, escogió a gente así. Ah, que A gente así. Hermano, así no se aparte. escogió. Así Sí, nos escogió. Los hijos de Sí. sí. Zebedeo, por eso digo, Jacobo y Juan. Ah, Ellos son los hijos del trueno, ¿no? Entonces, ¿por qué se le decía que eran los hijos del trueno? Porque eran, ¿no? De temperamento una- impetuoso, apasionado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cuando, ¿no? Fueron a Samaria, pidieron fuego del cielo para destruir Samaria, ¿no? Porque así eran, pero ¿no? Eran molestos, ¿no? Andaban, como decimos nosotros, asados por todos, ¿no? Se le andaban asados, ¿no? ¿No? Tenían Fosforito. una personalidad celosa, ¿no? Entonces, eso les impedía a ellos ser buenos apóstoles, ¿esto? No, porque domas tu carácter, ¿no? Entonces, a pesar de eso, o sea, ellos cambiaron, de repente no cambiaron, pero usaron ese carácter para algo bueno, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestras características, todos tenemos, Ujú. ¿no? Entonces, Sí, la cosa es sí, sí, dominar eso, ¿no? Domar. sí. Ajá. Y claro, porque también cada persona tenemos temperamentos diferentes, ¿no? O sea, hablando de temperamento, y se dice que esto es genético, ¿no? Ujú, Nosotros ya venimos así con ciertas características, ¿no? De cómo reaccionar, algunos que son más tranquilos, otros que son más, no, más extrovertidos, ¿no? Entonces, sin embargo, sobre eso, eh, el reconocer de repente cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y sobre ello, ¿no? Si Dios nos dice, mira, esto debes hacer o esto no corresponde hacer, ¿no? Como que eres hijo mío, hijo cristiano. Entonces yo en mi proceso, ¿no? ujú, Voy a ir adecuando mis formas, mis actitudes, todo, porque
leo la palabra, obedezco la palabra y sobre esa base estoy cambiando. Porque si mi manual fuera otro, ¿no? Tal vez el manual, yo podría escuchar el manual, muchos manuales que ahora salen pues en internet, en diferentes, ¿no? Páginas donde dicen, no, tú tienes que ser así, tú, una serie, ¿no? De formas que dice el mundo cómo debiéramos ser, ¿no? Y cómo debemos actuar. Pero si mi manual fuese ese, entonces yo me iría en ese sentido. Sin embargo, mi manual es la palabra. Y sobre eso, pues sobre eso voy a ir transformando. Bueno, la palabra me va a ir transformando. No es que yo me transformo, sino que la palabra me va transformando, El Espíritu porque es Santo ella la actúa, que, ¿no? ajá, claro, porque ella es la que me dice, ella es la que me habla, ¿no? A través de los ejemplos, por ejemplo, lo que estabas diciendo acerca de María y Aragón, cuando estaban hablando a espaldas de Moisés y bueno, tuvieron que aprender, ¿no? Por el castigo de Dios, que eso no se hace, ¿no? Y así, ¿no? Vamos en la vida como ellos, por decir así, y vamos aprendiendo lo que realmente Dios quiere para nosotros y vamos transformándonos, pues porque todos, no, definitivamente todos estamos allí en ese proceso, ¿no? Y bueno, la cuestión es también reconocer en qué estamos, en qué no estamos bien, ¿no? Porque la palabra es nuestro espejo, entonces nuestro espejo nos va diciendo, yo lo veo así, nos va diciendo, mira, aquí Mariela tienes que cambiar, o mira estas cosas, o esto otro, ¿no? O no actuaste bien, no respondiste bien, o X cosas. Entonces, y sobre la base de eso, entonces voy dominando, bueno, no tanto digo yo dominando, sino que la palabra me va ayudando a ver, a reconocer, a tomar conciencia y sobre eso hay también una parte de nosotros que dice, bueno, sí, y deseo cambiar, ¿no? Deseo obedecer a Dios, ¿no? Porque lo amo, porque quiero ser ese hijo suyo, ¿no? Así, obediente. Y entonces voy así, en ese sentido, voy caminando y moldeando, ¿no? Dios va moldeándome, ¿no? A través de eso, ¿no? Solamente estaba pensando eso. Interesante lo que Gracias. dices porque a veces muchas denominaciones cristianas piensan que nosotros somos un muñeco a voluntad de Dios, ¿no? Y no tenemos libre albedrío ni capacidad de decisión. Si bien digamos que el 99.9% de la salvación es Dios, ¿no? Hay un porcentaje pequeñito, ¿no? Que es nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decisión, ¿no? Y es por eso que Jesús mismo dice, solo el que persevera hasta el final será salvo. Porque si bien estamos andando un camino, nada nos dice que aquí en un tiempo tengamos dudas, ¿no? Y en esos momentos de dudas donde tenemos que estar bien cimentados para tomar decisiones, ¿no? ¿No? De seguir a Dios o perder todo lo que en el camino fuimos construyendo, ¿no? Entonces yo siempre me gusta hacer hincapié en eso porque eh, cuántas veces he escuchado en seminarios en esto, no, la salvación no se pierde, ¿no? Entonces, y eso es un sentido de falsa seguridad en realidad en el cristiano, ¿no? O sea, tú puedes estropear tu salvación, o sea, si decides mal, ¿no? ¿No? El único culpable sería, ¿no? Dios te da todo, ¿no? Te da todo, te paga todo, pero tú puedes tirar todo eso a la basura con malas decisiones en la vida, ¿no? Y es por eso que también, o sea, el dominio propio es importante. Controlar nuestra forma de ser, ¿no? Nuestra cabeza, nuestro corazón, ¿no? Bueno, hermanos, ahora sí, no sé si alguien más quiere decir algo, sino para despedirnos. Listo, nos despedimos entonces. Gracias por todo, Julio. Ujú. Nos Chao, vemos el Julio. próximo Gracias. miércoles. No, nos vemos el domingo en el servicio, si Dios quiere. Y el miércoles Gracias. seguimos. Buenas noches a todos. Saludos Buenas a noches. Maritza. Entonces, Bye, bye. Gracias. Chao, Saludos. gracias. Bendiciones. Gracias. Saludos por casa, Chao, Marinita. hermanitos. Gracias. Gracias. Saludos por casa. Saludos. La gracias. jorobita del pequeñín.
Gracias.